Entonces, vamos a empezar a ver, ya, vía utilización de la vía. Nosotros sabemos que por la clase anterior, a ver, dejen cargar un poquito la PPT de la semana pasada. Ya. El libre conductor profesional, o sea, el conducir chiquillo implica tres elementos principales: el conductor, el vehículo y los factores externos. Y esto siempre enmarcado en la ley del tránsito. Cuando, por ejemplo, estemos viendo en la unidad 4, vamos a darnos cuenta que aparte de la ley del tránsito, van a haber leyes o algunos cuerpos legales que van a complementar esto. Que van a ser, por ejemplo, la norma chilena, la 2140, la 2190, la 2245, la 1411. No son nada complejos en realidad. La 382, que es el listado de sustancias peligrosas que tenemos en Chile, y un par de decretos que van a ser complementarios a lo que estipula esta ley. Ahora, yo siempre he dicho, en conducción vamos a tener siempre que el conductor y el factor externo son dos elementos determinantes, lo que no deja que el vehículo también lo sea. No es lo mismo estar conduciendo un camión 3/4, que viene con una caja de 5 velocidades, que estar conduciendo, por ejemplo, con un camión Tolva de unos 16 cubos, unas 16 toneladas más o menos. Y que eso ya viene, por ejemplo, con una caja Fuller, que son cajas de sobre 11 a 12 velocidades hacia arriba. Y eso ya la forma de conducir y de frenar es muy distinta a incluso hasta pasar marcha, es muy distinta a un vehículo convencional. Entonces hay que tener también esa diferencia, que el tipo de vehículo también nos va a definir el tipo la forma de conducir y la conducta que deba tener el conductor, valga la redundancia. ¿Ya? Ahora, no nos olvidemos que la ley del tránsito estipula tres grandes o tres bloques de definiciones: las generales, las de la vía y los vehículos. Vehículos lo vamos a ver ya la próxima semana, para que no perdamos tanto el enfoque. Ahora, ¿la vía es importante? Sí, es importante. Y yo siempre he llamado a la vía en una instancia, es como un factor externo en realidad. En la práctica, si uno se da cuenta que en Vallenar es muy distinto estar conduciendo como el día 5 o 6 del mes, que a la quincena y a fin de mes. Hay diferencia, ¿ya? Porque en ese aspecto aumenta la cantidad de vehículos en la vía. Y eso, ¿qué nos implica a nosotros? Que vamos a tener que tomar en cuenta de que mayor cantidad de conductores hay más probabilidad de que ocurra un accidente. Porque aumenta la exposición, aumenta la gente conduciendo. Ahora, independiente de ese factor, van a haber ciertos factores externos que también pueden propiciar que ocurra algo. Esos factores externos también vienen asociados a lo que es la vía y la utilización de la vía. Más en específico en estos elementos. Que lo que hay que entender de las señales de tránsito es que de una forma u otra van a explicarnos y a decirnos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, para dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, o qué manera tenemos prohibida puede realizar. Pero eso viene asociado también a las características que puede tener la misma ciudad. O sea, si uno está en la ciudad y quiere ir, por ejemplo, a Huasco, uno va tomando el camino, o sea, uno pasa por Puente Brasil, dobla la mano derecha, uno empieza a subir, ya cuando uno pasa al hospital, ya uno va a empezar a ver distintas señalizaciones, distintos elementos que te van orientando hacia dónde tú puedes ir. Incluso te dice, camino a Huasco, ruta 5, y un poco más allá, acceso a ruta 5, salida Serena. Y te va indicando distintos elementos. Ahora, ¿y eso por qué tiene que darse? Porque uno nunca va a andar conduciendo y en paralelo con la ley del tránsito. Porque eso no son elementos, no es concordante esa actividad. Por lo tanto, debe haber alguna forma en la cual uno, al estar conduciendo, tú te puedas orientar y puedas desplazarte en la ciudad, pero aún así teniendo y manteniendo ciertas normas o ciertos elementos o ciertas conductas de seguridad, ¿ya? Yo siempre he dicho, hay un término que nunca me ha gustado porque lo encuentro raro. Es cuando dicen conduzca o maneja la defensiva. Ya, primero que todo, manejar no existe, es conducir. Porque un vehículo te lleva de un punto A un punto B. Tú te conduces a un punto. Y manejo a la defensiva, ¿qué significa?
yo siempre lo he dicho, es ambiguo, es raro. Para mí lo más correcto es manejar con precaución, ¿ya? Uno muchas veces puede tener el control del propio vehículo y el vehículo estará en las características apropiadas, pero sin embargo va a haber un factor externo que también puede ser otro conductor, ¿ya? Quizá un conductor se puede pasar un disco pare, un ceder el paso, no respetarlo, eh, pasarse una luz roja, ¿ya? O etcétera. Entonces, muchas veces eso hace que uno también tenga que estar conduciendo más atento a las mismas condiciones que se están dando. Ahora, hay otro punto también que uno siempre debe recalcar, que es el uso de las vías. O sea, nosotros acá tenemos, por ejemplo, en la ciudad un uso de vehículos livianos, tenemos un par de micros, tenemos los mini que van a Huasco, ya camiones 3/4, y quizás un camión un poco más grande. Y hay alguna parte de la ciudad donde van a haber siempre buses, o quizás uno o dos buses también que van recorriendo la ciudad, dejando o recogiendo personal para trabajar en faena. Pero más o menos tenemos un uso de vehículos en las distintas calles y caminos. Pero muchas veces el uso de las vías en carretera también va a ser distinto, va a ser un poco diferente. Porque tenemos, por ejemplo, una vía en la cual vamos a ir a un punto, o quizás vamos a ir quizás si vamos, por ejemplo, a Huasco, podemos bajar a Freirina, o quizás ir haciendo compañía, etc. Eso también, chiquillos, van a ser factores externos que van a regular o normar nuestra circulación y el uso de calle y caminos que uno pueda dar. Ahora, siempre uno tiene que estar claro de que uno tiene que hacer y respetar lo que dice la ley de tránsito. Si uno no lo hace, eso ya tú estás cometiendo una falta o una infracción. Y las faltas van a ser leve, grave y gravísimas. ¿Ya? Y ahí vamos a tener tema con eso, el tema de las multas. Pero nosotros tenemos que también estar bien claros de que vamos a tener que tener un uso de la vía, y eso viene asociado directamente a lo que corresponde a las señales de tránsito. En la última parte que quedamos viendo, vimos el concepto de señalización, ¿ya? Que es importante que siempre quede definido el carácter urbano o rural, ¿ya? Eso tiene que ser siempre claro, y por dos motivos principales. Motivo uno, uso de luces. En zona rural está permitido luces altas, y en zona urbana no es así. Y las velocidades también, que vamos a tener variaciones, ¿ya? La diferencia, chiquilla, entre la luz baja y luz alta es básicamente la proyección de las luminosos. La luz baja es de 30 a 50 metros y luz alta de 50 a 150 metros. Va a depender del tipo de vehículo y el tamaño que tenga la luz, ¿ya? Recuerden que no todos los vehículos son iguales, o no todos los vehículos cumplen con las mismas características técnicas, aunque el principio es el mismo, que es moverse o utilizar energía mecánica para poder desplazarse. Lo otro importante, chiquillos, es que siempre la señalética tiene que acogerse y estar definida por lo que estipula el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Por lo tanto, todas las señaléticas que están en las PPT son las que se enmarcan y se cuadran con lo definido por el mismo Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un disco pare, un ceder el paso, puede ser por dos motivos. Motivo uno, que quizás no hay un semáforo. Y las características de la vía obligan a que estos estén, ¿ya? Ahora, una cosa es muchas veces, cuando uno empieza a ver un poco esto más en detalle, que puede ser, por ejemplo, un factor externo, y que también puede ser definiciones del general o de la vía. Pero nosotros tenemos que tener claro con unas características de la vía, específicamente zonas urbanas. Ya sea Copiapó, Coquimbo, Serena, ya, y quizás también Antofagasta u otras ciudades de Chile. Que si nos damos cuenta, las ciudades de Chile, específicamente Copiapó, Vallenar, Coquimbo y Serena, son calles reducidas de tamaño. Y porque en la época en cuales se construyeron, estaban diseñadas en función de vehículo más grande. Y en esa época era un carro con caballos, ¿ya?
Por lo tanto, eso también hay que entenderlo de que va a variar la forma de conducción. Y por eso es muy importante también tomar en cuenta las distintas señaléticas que están ubicadas en la ciudad, ¿ya? Y también entender que muchas veces estas quizás pueden estar mal puestas o quizás también pueden estar obstruidas por un árbol, ¿ya? O también cuando la gente no respeta las distancias, por ejemplo, estacionamiento, ¿ya? Que también las van a bloquear. Por lo tanto, en la ciudad nuestra, acá en Vallenar, tenemos esa característica de calles angostas, de ángulos muy rectos, ¿ya? Y de poca angostura, que lo cual va a permitir o va a obligar a realizar maniobras quizás un poco más amplias para poder conducir. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, acá en Vallenar, la existencia de semáforos es bastante poca, no hay mucho, pero sí tenemos una alta presencia de estos dos elementos, ¿ya? Recuerden que el disco pare, al igual que saltarse una luz roja, es una falta de tipo gravísima. Ya, la infracción son sobre 3 UTM y la suspensión son hasta 30 días de la licencia. O sea, 30 días en la que usted no puede conducir. Ahora, si van a tener dos faltas gravísimas en menos de un año, la infracción ya no van a, de la segunda no van a ser 3 UTM o sobre 3 UTM, van a ser el doble y la suspensión de licencia es el doble. ¿Ya? Así que, por favor, conduzcan con precaución. En la práctica, la diferencia de uno y otro es que el pare tú paras, pero ese es el paso, si tú al acercarte te percatas de que no viene nada, tú puedes atravesar. Ahora, muchas veces me hacen la pregunta, ¿qué pasa con los vehículos de emergencia? Como bomberos, ambulancia, PDI, carabineros. Esos 4 tipos de vehículos. Si uno lo ve circulando por una calle o camino con luz apagada y sirena apagada, es un vehículo común y silvestre. Tiene que respetar las leyes del tránsito igual. Distinto es cuando estos vehículos están utilizando las alertas, en este caso sonoras o visuales. Y ahí el vehículo de emergencia está circulando o está yendo en un carácter de urgencia. Por lo tanto, ¿qué me va a permitir aquello? Poder el disco pare, el vehículo técnicamente no va a parar en seco, sino que al aproximarse, al darse cuenta de que tiene, o puede circular porque no hay ningún vehículo, ¿ya? O no va a producir un accidente, puede pasarse un disco pare o una luz roja, ¿ya? Entendiéndose del carácter de urgencia que tenga la circulación de este vehículo, ya que es también lo que estipula. Nunca olvidar que las señales reglamentarias tenemos de prohibición, prioridad, restricción, obligación y autorización. Ya que eso es lo que tenemos que tener bien claro. Recuerden que un disco pare, de esta forma, como sale en el video, va a tener la misma validez que un disco pare de tipo como una demarcación, ¿ya? Y un disco pare, por ejemplo, de un paletero, que es cuando están arreglando la parte, la entrada norte de Vallenar, ¿ya? Cuando están colocando el enmayado, para el tema de los pequeños derrames y micro derrumbes que se producían, ¿ya? Ese disco pare paletero tiene la misma validez. Ahora, si tenemos un carabinero dirigiendo el tránsito y un disco pare, ¿qué va a prevalecer? Lo que diga el carabinero por sobre estas señales, ¿ya? Y eso va a ser así, chiquillos, ¿ya? No hay que darle una segunda lectura. Bueno, es el paso, pare y pare para niños, recordando que esto siempre va a estar en zonas de colegio. Bueno, cuando ya retomemos todas nuestras actividades normales, vamos nuevamente a ver esto que está acá. Es importante, chiquillos, que si ustedes van a trabajar en un futuro en alguna empresa de transporte, ¿ya? Capacitar constantemente a los trabajadores en la ley del tránsito, ¿ya? Y también preparar pequeñas cápsulas o pequeños o mini capacitaciones para la línea de supervisión, para que ellos también puedan capacitar al personal. Recuerden algo súper importante. En la práctica, el que debe velar por las condiciones de seguridad es la línea de supervisión, y el experto en prevención de riesgos pasa a ser un asesor de. O sea, por ejemplo, un trabajador tiene que revisar su equipo, sí. Y recuerden de que eso en la práctica se da por 2 artículos, el artículo 21 del decreto sumo 40 y el artículo 22, por ambos. ¿Ya? Entonces, yo como experto en prevención, ¿puedo revisar el camión por el operador?
No, él tiene que revisarlo porque él lo va a usar. Nuestra pega, ¿cuál sería? Verificar si lo está revisando y después revisarlo en conjunto con él para ver si hay algún elemento que no está concordante con lo que está explicando. Ahora, tenemos las señales reglamentarias, chiquillos, que siempre van a hacer restricciones, como por ejemplo los no entrar y los virajes, y los no adelantar. El no adelantar, chiquillos, cuando tenemos doble línea continua o línea continua, es una de las infracciones que más se da en Chile, por si acaso. Los adelantamientos, ya, el no respetar el disco pare, la luz roja y el estacionamiento. Son como las 4 más, pero de las 4, la que más es adelantar, ¿ya? Y el lugar donde ocurren más accidentes en Chile son las intersecciones. ¿Ya? Eso, chiquillos, nunca se olviden por si acaso. Ahora, señales de prohibición se usan para prohibir o limitar el tránsito de cierto tipo de vehículos o determinados movimientos, como lo que tenemos acá. Ahora, es muy común que en algunas ciudades se dé mucho esta circulación de vehículos de carga, específicamente cuando tenemos, por ejemplo, en algunas ciudades, que el uso de las calles es netamente peatonal, no para tránsito o uso de vehículos. Por lo tanto, si hay comercio, se prohíbe que estos vehículos ingresen hasta cierta hora del día y hasta una hora del día, ¿ya? Para nunca olvidar. Lo que está acá existe sí, pero no es muy común que lo veamos acá en Vallenar. Y circulación de bicicletas, donde siempre uno puede ver algo así, es cuando tenemos algunos puentes en zonas urbanas y túneles, ¿ya? Y en algunos lugares donde hay paso continuo de trenes, también lo van colocando mucho, muy reiterativo eso, para que nunca lo perdamos de vista. Ahora, otras prohibiciones que es estacionar exceptuando para personas que tengan alguna discapacidad, y estacionar y detenerse, ¿ya? Eso, chiquillos, siempre se va a reforzar eso en la cuneta. Recuerden que la cuneta es el borde que se forma entre la calzada y la vereda. Esta va a estar pintado de color amarillo, ¿ya? Y en la otra parte también, donde que va a estar pintado con color amarillo, es cuando tenemos prohibición de bloquear los cruces. Cuando tenemos la COPEC, antes de entrar al Puente Brasil, tenemos la COPEC, y tenemos la CMP, ¿ya? Esa sección de la vía vamos a tener prohibición de bloquear el cruce, ¿ya? Por si acaso. Recuerden que no solamente hay que tener la cruz de marca del vehículo, que indica que tú tienes una discapacidad, sino que también debes tener una copia del registro de discapacitados, ahí en el parabrisas del vehículo, ¿ya? Que sea complementario. Han habido casos de personas que compran la cruz de Malta en una tienda, o la imprimen en la casa y la pegan en el vehículo. Así que hay que tener como ojo con eso. Las de restricciones, ya, que básicamente vienen asociadas a las velocidades y circulación en ambos sentidos. Esta de acá, la última, siempre ustedes la han visto en el camino hacia Alto del Carmen y el camino hacia Huasco, ¿ya? Y esta señal es obligatoria que siempre esté cuando tenemos una vía, pero con una pista por sentido de circulación, ¿ya? Eso siempre tiene que darse bajo esa perspectiva. Las velocidades máximas y mínimas siempre tienen que estar reguladas así, ¿ya? Las mínimas muchas veces, chiquillos, van a estar dados, por ejemplo, en el uso de puentes y también en el uso de túneles. Y las velocidades máximas, ya, también van a estar dados, por ejemplo, cuando estamos quizás en alguna vía larga, pero dentro de una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Y también se puede dar bajo ciertos contextos de cómo sean las características de la vía, ¿ya? Las vías, para que puedan permitir, por ejemplo, velocidades sobre 100, 120 kilómetros por hora, también tienen que cumplir con un ancho, ¿ya? Y por eso, como yo le explicaba en la clase anterior, la semana pasada, es que la vía de Vallenar hacia Serena no es de 120, es porque el espacio geométrico no permite poder tener velocidades de ese tipo. Las señales de obligación básicamente nos van dirigiendo en el sentido o los sentidos del tránsito, ¿ya? Y esto igual es obligatorio a que esté. La ley de tránsito estipula de que estén con fondo negro, ¿ya? Pero en algunas ciudades les va a tocar verlo con fondos azules, verdes, etc. No tiene como una objeción o algo prohibitivo, ¿ya? Pero siempre es importante que se remarquen los sentidos de circulación.
porque el circular en sentido contrario es una infracción, ¿ya? O sea, en ese aspecto uno no puede estar, está incumpliendo la ley de tránsito. Ahora, es importante que siempre esto esté remarcado, ¿ya? Porque, para que puedan guiarse de manera adecuada el tránsito. Ahora, ¿dónde vamos a tener situaciones más complejas con esto? Por lo general en las ciudades puertos. Y en algunas calles específicas en Vallenar. Es muy normal que, por ejemplo, en Valparaíso y en Coquimbo, una calle, perdón, hasta un punto tenga un sentido, tu cruce tiene un sentido contrario. Entonces siempre tiende a remarcarse aquello. Y el tránsito peatonal se refuerza mucho cuando tenemos calles que en ciertos tramos horarios están solamente habilitadas para la circulación de personas. Las señales de autorización, las cuales nos permiten, por ejemplo, poder realizar una maniobra que incluso quizá esté prohibida realizar por la ley del tránsito, como por ejemplo hacer un viraje a la derecha o a la izquierda, pero con luz roja. Nosotros sabemos que podemos hacer viraje a la izquierda o a la derecha con luz verde, o si tenemos un semáforo en el cual nos coloca una luz verde y una luz verde a la derecha o a la izquierda. En este caso, bueno, a mi izquierda y a mi derecha, ¿ya? Y permite hacer tal evento. Ahora, esto existe acá, sí, específicamente en el Puente Brasil, cuando uno va o hacia Altos del Valle o pretende ir hacia la salida sur de Vallenar. El estacionamiento reservado, que por lo general se coloca para vehículos de emergencia, ¿ya? Y para ciertos cargos públicos, ¿ya? En algunas ciudades, incluso en una época, estaba también muy marcado esto para los taxis colectivos y no me acuerdo para qué otro contexto más, ¿ya? Y también la prohibición de estacionamiento se remarca mucho en las salidas de bomberos, entradas de bomberos, carabineros e iglesias, ya que hay también un tema con aquello. Luego tenemos las señales de advertencia de peligro, ¿ya? O en este caso preventivas, ¿ya? Estas siempre las vamos a encontrar con color amarillo, ¿ya? Muchas veces, chiquillos, el color amarillo cumple ciertos contextos. O sea, cuando tenemos líneas férreas, por lo general va a ser de un color blanco, pero cuando está con color amarillo es por las características que puede tener la vía, ¿ya? Pero también cuando tenemos ciertas características de tipo climática. O sea, en alta montaña, ya sobre los 2000, 1800, 2000 metros de altura, cuando ya hay épocas del año donde hay nieve, eso se da más para el contexto de la cordillera de los Andes, pero en la región metropolitana, muchas de las demarcaciones de la vía son de color amarillo, igual que para la zona sur, ¿ya? Para que se pueda diferenciar del color blanco de la nieve, ¿ya? Y en este contexto, ¿ya? Ahora, estos peligros pueden presentarse de manera permanente o temporal, y cuando tenemos algo temporal es cuando se está haciendo un trabajo o modificación en la vía. O sea, cuando por ejemplo tenemos esa señal de los hombres trabajando con una señal color amarillo, eso te está indicando que hay que tomar ciertas precauciones, ¿ya? Ahora, como conductor, uno también tiene que tener varias precauciones a la hora de haber personal o gente trabajando en calle, ¿ya? Específicamente con las velocidades, también con los ciclistas. No pasar muy cerca de ellos a velocidades altas, ¿ya? De que dependiendo del ancho del vehículo, cuando pasa cercano a, lo hace con una fuerza que puede llegar a botar a una persona. Entonces hay que también tener ese contexto. Y siempre, muchas veces, pensar de que la gente no toma o no tiene una noción real del riesgo. Me explico. Cuando uno está en ciudad, si uno ve un perrito o una pelota, automáticamente uno baja la velocidad porque puede venir un niño. Eso es así. Yo vivo en un pasaje, acá en Altos del Valle, y la gente a veces se olvida que vive en pasaje. Y pasa, ¡fum! Niños jugando, piedrecitas en el camino, etc. Pero cuando uno está en ciudad, uno, por ejemplo, también se da cuenta que los peatones a veces no respetan lo que son las señales y cruzan donde sea. O sea, una persona ve un paso de cebra y dice, es que yo puedo cruzar cuando yo quiera. No están así. ¿Ya? Eso tiene también sus diferencias. Pero cuando tenemos ciertos trabajos en la vía, hay dos condiciones que muchas veces se dan. La primera, que las personas estén con su espalda hacia la vía, o sea que no están viendo la vía directamente. Y segundo, es también la posición de los equipos. O sea,
Si yo tengo circulación de vehículos, siempre las cabinas y los movimientos tienen que ser tendientes hacia la vía, cuando están muy cercanos. Ya cuando están a una distancia de la vía, unos 15, 20 o 30 metros, o dependiendo también del radio de giro de los vehículos, se puede hacer no mirándolos a ellos, o si estén en lugares confinados. Pero eso, chiquillos, es súper importante porque, no sé, cuando uno va conduciendo y se da cuenta de aquello, uno se da cuenta que también hay un tema conductual de la persona que está haciendo un trabajo o labor, ¿ya? Para que también nunca lo tomen, no lo tomen en cuenta. Las señales informativas tienen características, sí. Básicamente, una cosa son los colores. En primera instancia, el color te va indicando el tipo de vía. O sea, caminos públicos, y estos ya son caminos en los cuales tú tienes que pagar un peaje. ¿Ya? No sé si ustedes saben que cuando tú pagas peaje, tú no solamente estás pagando el derecho a circular, ¿ya? Sino que también estás pagando un derecho en el cual si tú te quedas en Pane, te van a dar una ayuda o una grúa y te van a dejar lo más cercano a un centro urbano. Primero. Segundo, te dan también acceso a los lugares de descanso. Ya, tú puedes estacionar tu vehículo, tienes acceso a baño y a duchas. Ya, por si acaso, eso también tienen que tener bien claro. Aparte de la asistencia mecánica, que es por medio de grúas, también tienen asistencia médica. ¿Ya? O sea, hay que también tener en cuenta aquello. Las diferencias, por ejemplo, recordemos ver de caminos públicos y van a ser caminos ya concesionados, es también el color, porque para lo que son atracciones turísticas es de color café. Ahora, siempre es importante darnos cuenta de esto, porque nos van a dar orientación hacia dónde vamos y en qué kilometraje estamos de la vía. Ahora, en la vía muchas veces ustedes pueden haber visto unos rectángulos de madera y decían PK tanto, ¿ya? Aparte de unos cuadraditos metálicos que también indica el kilometraje, ya. Como conductor, ¿uno cuál le hace caso al cuadradito metálico? Porque el cuadradito, o sea, el rectángulo de madera, con una estaca en el piso, eso los dejaron y los dejan cuando construyen la vía. Y esos se llaman puntos de kilometraje, que son los puntos que la constructora de la vía le coloca la asigna, ¿ya? Para poder tener una orientación de ellos. Incluso es más, ellos cuentan, por ejemplo, con un plano de la carretera a escala, donde, por ejemplo, tienen que ir colocando las distintas señaléticas y los distintos elementos estructurales de la vía. ¿Ya? Ya, chiquillos, se nos está por acabar el tiempo. Nos vemos en 5 minutos más. ¿Ya? Ya. ¿El mismo enlace, profesor? Mismo enlace. ¿Ya? Ya, ok. Mismo enlace. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos. Chao, chao.